Bueno, los antecedentes de la dramaterapia o el teatro como terapia, pues no son una forma lineal, no podemos hablar de una forma lineal, sino más bien tendríamos que pensar en algunas preguntas como ¿qué del teatro sirve para el desarrollo humano? ¿O qué del teatro, o por qué el teatro profundiza tanto en las complejas relaciones del ser humano, en las redes sociales? Podemos también preguntarnos ¿qué vuelve terapéutico al teatro? ¿O qué es lo que vuelve terapéutico esas acciones teatrales o las herramientas teatrales? ¿O en qué modo los autores, sobre todo los autores trágicos, retoman y confrontan todos los devenires de la sociedad y del ser humano y los representan para ser vistos, ¿no? Para empezar hay que pensar o entender que el teatro es el arte de mostrarse, ¿no? Entonces en esto todo lo que implica el mostrarse, ¿no? Y entonces si vemos como por un asunto de antecedentes, históricamente podíamos ir a ver las cosas, sobre todo los griegos, la cultura occidental, que sin duda es la base de nuestra cultura actual. Entonces pensaríamos en los griegos, en los romanos, en el cristianismo, en todas estas religiones que han permeado pues nuestro quehacer, nuestras relaciones humanas y nuestros modos de producción, nuestros rituales, nuestros mitos. Entonces, ¿qué es lo que hace terapéutico al arte? ¿No? ¿Cómo llegamos a hablar del arte terapia o del teatro o de las herramientas teatrales como terapia? Y ¿por qué nos preguntamos hoy eso, ¿no? Pues sin duda tiene que ver con una necesidad del hombre en entenderse. Y el teatro lo que le ha brindado al ser humano, es poder mostrar esos entendimientos, no nada más filosóficamente y reflexionando o dialogando, sino poder mostrar activamente un arribo del pensamiento o de la discusión o del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, mirando hacia el pasado, vamos a pensar que estamos en una cultura o en una cultura africana, ¿no? Por no ponernos en ningún lugar cercano. Entonces, si pensamos que se empiezan a cuestionar por qué suceden ciertas cosas en la naturaleza, pues ellos se comienzan a platicar historias o a dialogar, y luego sucede que se establece ese pensamiento como si fuera una ley o alguna certeza, y se comienza a pasar de uno a otro ese conocimiento, ¿no? Entonces de boca en boca, luego el padre de familia empieza a hablar con nosotros, luego no nada más el padre de familia, sino que se empieza a hacer toda la red social. Entonces empieza a haber alguien que ya sabe las historias de todo el pueblo, toda la identidad de esa cultura, y se empieza a representar o se empiezan a hacer esos ritos a partir de los mitos, ¿no? Y entonces empezamos a ver la acción o la danza o el canto a partir de la representación de los mitos, ¿no? Y bueno,
Entonces, ¿cómo? Pero si todo el público, si todo el pueblo está envuelto en este momento, digamos, comunitario, colectivo de la celebración del rito, entonces ¿en qué momento aparece el teatro? ¿O cómo es que aparece la teatralidad dentro de ese rito? Pues yo podía imaginarme que hay alguien que se cansa de estar bailando y se va y se sienta, ¿no? Y entonces se queda viendo qué es lo que está sucediendo con todo el pueblo, y ya ahí existe un lugar de espectador, ¿no? Ya empieza a ver ya la teatralidad y empezamos a construir esta sinergia, ¿no? Entre el público, el actuante, la representación, el actor, los símbolos, el discurso. Bueno, todo esto para no nada más centrarnos en Grecia, porque eso sí es lo que siempre hacemos, ¿no? Como antecedentes occidentales siempre nos vamos a Grecia. Y pienso que eso sucede en todas las culturas. Entonces, pero bueno, ya que estamos hablando del teatro, tenemos a fuerza que remontarnos a Grecia. Y entonces Grecia, pues todo su panteón de dioses, pues tenía que ver con los fenómenos naturales que no se podían asir, el ser humano no podía controlar, ¿no? Entonces aparece una deidad muy importante para el teatro, que es Dionisio, y pues los griegos hacen estos ritos con los cánticos hacia Dionisio para que este dios lo protegiera, ¿no? Protegiera de todo el pueblo, la comunidad. Y bueno, era ofrecer una cabra, o era que tenía que ver con las uvas, las bacanales, ¿no? Mientras que sucedían también estos cantos. Entonces, estos cantos suceden y después empieza a dividir el coro, ¿no? Y todavía en el rito, ¿no? Empieza a dividirse el coro, empiezan a hacer un diálogo entre estos dos coros, y el personaje de Dionisio es representado por el sacerdote. Entonces ahí empieza como la primera, el punto de partida de la teatralidad, que entonces está totalmente ligado a la identidad del pueblo y sobre todo a la religión, ¿no? Desde diferentes culturas, la religión, o el chamanismo, el espiritualismo, o lo espiritual más bien, y todo aquello que el hombre no puede explicarse por medio tal vez del simple observar o el simple nombrar las cosas, ¿no? Sino que tiene que suceder en acción.